El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otra edición de Políticamente Hablando. Este programa de la Escuela de Ciencia Política en el cual hacemos un análisis de la problemática nacional e internacional con fines académicos y con un pensamiento crítico. El coordinador de este es el doctor Mario Roberto Morales y quien le saluda, Carla Roldán. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Carla. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy estaremos conversando sobre las recientes movilizaciones en la plaza a partir del 2016 entre militares e indignados. Vamos a estar haciendo un análisis de los colectivos que se han hecho presentes, también de los factores que intervienen para realmente llevar un cambio verdadero, un cambio social verdadero. Así que los invitamos a que nos acompañen hasta las 8:30 de la mañana. Para ustedes tenemos disponibles para que se comuniquen en cabina el 2207-9018. También nos puede escuchar a través de la web en www.radiosac.tk y pues ya saben también que está disponible en nuestro sitio electrónico www.politicamentehablando.net. Bueno, el día de hoy también vamos a contar, próximamente se va a integrar con nosotros Mónica Mazariegos para estar analizando la problemática que ya les comenté al inicio. Pero para entonces ya empezar con la introducción de todos los jueves y analizar el tema, vamos entonces con el doctor Morales. Muchas gracias, Carla. Bueno, antes de empezar a abordar la problemática que nos hemos propuesto elucidar hoy, yo quisiera aprovechar la ocasión para hacerles un llamado a los profesores, a los estudiantes y a los egresados de la Escuela de Ciencia Política a que participen en este programa, a que se aboquen a nosotros, a Carla o a mí, para proponer su participación en algún programa, para proponer programas, para proponer temáticas a tratar aquí, a fin de que nosotros pues hagamos los guiones radiales correspondientes, se los enviemos y nos pongamos de acuerdo para diseñar 1, 2, 10, 20, 40 programas. Es importante que el personal de la Escuela de Ciencia Política participe en su programa de radio, así que por favor hagan eco de este llamado. Gracias, doctor. Solo disculpe que lo interrumpa para poder comunicarse, pues ahora estamos ya en el M5, nos encontramos ahí en el cubículo C3 y también tenemos disponible el correo politicamentehablando.usac@gmail.com. Bienvenidas todas las sugerencias, todos los comentarios y pues por supuesto las participaciones próximas. Bueno, y ahora en cuanto a la temática, ¿no? Desde el año pasado, en lo personal desde mayo del año pasado hasta el día de ayer he estado publicando columnas relativas a la problemática de las movilizaciones, ¿no? En realidad las movilizaciones que se han dado en el 2016 pues tienen ya que enmarcarse en esta fase del nuevo gobierno de Jimmy Morales, en la imposición del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, en la contención militarizada de emigrantes, en fin, y en este marco también hay que ubicar
la captura de varios militares contrainsurgentes. Esta captura, pues naturalmente no es necesario hilar muy fino para darse cuenta de que estas capturas, poquísimos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, cumplieron la función de marcarle límites al mismo, en el sentido de que ya es imposible para Estados Unidos tolerar impresentables en el gobierno de Guatemala, impresentables en el sentido de participación en actos de crímenes de lesa humanidad, en el sentido de participación en el narcotráfico, en el delito organizado en general, en la corrupción del Estado, ¿no? Entonces se necesita personal presentable, independientemente de si es corrupto o no, tiene que ser presentable. Eso por un lado, y por otro lado, el mensaje para el nuevo presidente y sus allegados es claro también, ¿no? Tiene que tener límites. Así que la alegría, el alegrón de burro, como se dice en Guatemala, que tuvieron los ultraderechistas de la Liga Pro Patria, de la Fundación contra el Terrorismo, que es más o menos lo mismo, que tuvieron a los de Abemilgua, pues fue eso, ¿no? Un alegrón de burro, porque el gobierno de Jimmy Morales no será tan fascista como ellos lo habían soñado, ¿no? Y también los temores de la izquierda, pues se ven atenuados porque no volveremos a la época de las desapariciones forzadas y de los secuestros. Ahora bien, esto no quiere decir que durante este gobierno no se incrementen las muertes selectivas de dirigentes comunitarios, de dirigentes en contra de la minería, en contra de las hidroeléctricas, y sobre todo llamo la atención del caso de San Juan Zacatepeques con la cementera. Eso puede estallar de un momento a otro. Y naturalmente el ejército va a estar a la orden de las transnacionales, no del presidente, sino de las transnacionales, para reprimir cualquier protesta popular, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la sociedad civil debería, sigo insistiendo, presentar un frente unido para resistir estas políticas contrainsurgentes que solo buscan pues prolongar y fortalecer el régimen neoliberal que nos agobia, ¿no? En Estados Unidos, algunos de mis amigos profesores de universidades estadounidenses hablan de post-neoliberalismo. Pues aquí no hay ningún post-neoliberalismo, el neoliberalismo está vivo, el neoliberalismo se está fortaleciendo y es el enemigo a vencer, es el enemigo inmediato a vencer, ¿no? Muy pronto el nefasto proyecto de Prorreforma va a regresar al Congreso, ya lo verán, y Prorreforma es un subterfugio ideado por abogados de la Universidad Marroquín para ir dando el paso hacia un gobierno tutelado por un grupo de notables que por supuesto surgirían o de la oligarquía o de sus anillos paraoligárquicos, o sea, todos estos anillos de servidumbre que la oligarquía tiene, uno de los cuales es la Universidad Marroquín, sin duda, ¿no? Así que este es el contexto. ¿Qué pasa con las manifestaciones, ¿no? Lo que yo pude ver en cuanto a la de los militares, pues fueron los familiares de siempre, los simpatizantes de siempre, que llegan a victimizarse a la plaza y a decir que con otras palabras, que el genocidio estuvo bien porque solo mataron comunistas. Esa es en el fondo la filosofía de la defensa de los militares genocidas, ¿no? Y en el otro campo, ¿no? En el campo de la juventud interconectada, pues hubo una fisura ahí entre algunos colectivos
y Protestarte, ¿verdad?, que impuso algunas normativas para subir a su tarima, como por ejemplo la de no hablar del conflicto armado interno, lo cual se interpretó, a mi parecer, justamente como un acto de censura, ¿no? Porque la sugerencia venía hecha en nombre de la paz, ¿no? Es decir, que no hubiera confrontación, de no ofender a nadie. Pero el precio de la paz no es el silencio, al contrario, el precio de la paz es hablar. Y eso puso a Protestarte en una posición sospechosa para muchísima gente que simpatizaba con ellos. Y esto quedó claro en las redes sociales, ¿no? Y en cuanto al resto de la gente, pues protestó como siempre, con tambores, etcétera, trompetas y consignas, ¿no? Sin duda la afluencia fue mucho menor que en las anteriores concentraciones, a pesar de que la convocatoria se hizo desde noviembre, ¿no? Sin embargo, sobre esto hay mucho de qué hablar, y me parece que no se trata solo de describir el fenómeno, sino de interpretarlo en muchos sentidos. Por ejemplo, cómo surgió la movilización, cuáles son los liderazgos visibles que tiene o la ausencia de liderazgos, cuál es la agenda que la misma realidad del país le impone a un movimiento como este, ¿no? Eso me parece a mí que es algo en torno a lo cual se debe orbitar el debate, porque un movimiento no puede, simplemente la historia nos indica que no puede mantenerse solo como movimiento. Zygmunt Bauman lo dice claramente: si un movimiento se mantiene como movimiento, jamás va a tener una incidencia política concreta y real, porque es nada más gente en la calle, ¿no? Y eso no basta. Se necesitan dirigencias, se necesitan agendas, se necesitan objetivos, se necesitan acciones planificadas, etcétera, etcétera, para realizar un cambio social. Solo el movimiento en la calle puede durar años, ¿no? Como en una kermés, todos los domingos o todos los sábados va la gente a la plaza con sus niños, etcétera, y no pasa nada, ¿no? Hace falta dar un paso adelante. Bueno, gracias, doctor, por esa introducción que nos puso en contexto del tema de hoy, y creo que sí hay varias características que se pueden observar de las movilizaciones que se están dando ahora en el 2016. Por ejemplo, usted mencionábamos que el título del programa es Entre militares indignados, y hay algunas divergencias entre estos motivos que se están dando, ya que, por ejemplo, Justicia Ya y todas las movilizaciones que se dieron en la plaza en 2015 decían que no había una ideología, que no existen liderazgos, mientras que por el lado de la protesta, ¿verdad?, de los mismos simpatizantes de los militares, sí se habla muy ideologizado sobre todavía comunismo, todavía se habla de ese tipo de que nos liberaron, hay que darles libertad, que nos liberaron del comunismo, dando pues una dosis muy amplia de ideología, ¿verdad?, muy orientada hacia lo que ellos manejan. Pero ya tenemos acá en cabina a Mónica. Hola, buenos días, Mónica, gracias por acompañarnos. Buenos días, Carla. Gracias, Roberto. Hola. Bueno, ya queremos entonces, debemos iniciar ya con el guión del día de hoy. Entonces, analicemos la coyuntura política actual. Podemos afirmar que salimos del caos político que se generó con el gobierno patriota, ya con esta reciente pues toma de posesión el 14 de enero del nuevo gobierno de Jimmy Morales y Jafet Cabrera. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mónica? El caos político definitivamente no cesó, digamos, ¿no? O sea, lo que hubo claramente fue a través de estas elecciones que se celebraron sin condiciones necesarias para llevarse a cabo, lo que hubo fue una forma de zanjar la crisis de gobernabilidad que
pues que los poderes reales en el país veían que podía venirse en el caso de suspender las elecciones, ¿verdad? Está bien claro que el hecho de que haya alguien como Jimmy Morales sin una base política y social de largo aliento, sino una base construida o un voto construido a partir de la asociación de su persona con personajes, digamos, cómicos y teatrales, pues esto definitivamente no le da ningún sustento político al gobierno. Es bastante conveniente, creo yo, el hecho de que alguien como él esté más bien en el gobierno en lugar de alguien como un Manuel Valdizón o una Sandra Torres, que dentro de todas sus contradicciones, pues son no solo personalidades políticas con una trayectoria bastante más larga, sino con partidos más conocidos, con, digamos, relativamente bases políticas más amplias, ¿verdad? Un Jimmy Morales definitivamente es el candidato perfecto para mantener a flote una nave que solo necesita válvulas de escape para no estallar en conflictividad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo, y retomando lo que ustedes estaban conversando antes, ¿no? Estos signos claros que se dieron de debilitamiento de un gabinete que estaba prácticamente preparado una semana antes de tomar posesión, nos demuestra realmente las debilidades de un presidente que ni siquiera había tomado posesión y ya le estaban, digamos, marcando el paso de alguna manera, ¿no? Y marcando el paso, como tú dices, sí. Yo creo que entonces eso nos demuestra que digamos, hay un caos de baja intensidad, si queremos, pero sigue ahí, no es como que tenemos un gobierno integrado claramente, políticamente sostenido, políticamente coherente. Yo no veo nada de eso, ¿verdad? Y eso para mí se traduce definitivamente en un caos, a lo mejor de relativamente más baja intensidad, pero igualmente caos, ¿verdad? Porque es un futuro de 4 años. Así es, y como tú también, sumando a lo que tú hacías el análisis de por qué el efecto Jimmy Morales después de estas elecciones prácticamente en esas condiciones que se dieron, sin haber resuelto realmente una crisis de fondo que no va más allá solamente de la corrupción, en mi opinión. Creo que eso precisamente fue el lema que también ayudó a Jimmy Morales, ¿verdad? Que hasta cierto punto llegar a lo que hoy es, ¿verdad? Nuestro presidente, que es de ni corrupto ni ladrón, porque este es el tema de moda ahorita en todas las, realmente creo que en toda la persecución que se está dando, y entonces creo que esos factores posiblemente tengan el barco a flote, como tú bien dices, pero hay crisis y hay temas estructurales que aún deben de ser abordados de una manera mucho más crítica y que no deben de cesar, pues las movilizaciones en la plaza bajo este objetivo de buscar realmente un cambio estructural. Yo creo que eso es lo que falta un poquito, en el sentido de que no solo es la corrupción, y acá es donde los jóvenes, principalmente universitarios, yo estaba leyendo pues los objetivos de Usaques Pueblo, por ejemplo, CEUC, específicamente en el caso de Usaques Pueblo, pues dice eso de que hay que ser críticos, de que se necesita pues hacer un cambio, y ojalá que esos objetivos sean en un frente unido, como usted bien lo decía, Mario Roberto, en cuanto a las movilizaciones, ¿no? Un frente unido que sí busque cambios estructurales, que se solucione la problemática de la corrupción, pero que más allá también de eso veamos los otros factores que se necesitan para hacer una verdadera revolución, ¿no? Sí, yo creo que la lucha contra la corrupción, y esta es no es una opinión solo mía, la tiene mucha gente, pero en este programa yo la presento como mía y no como una línea editorial, ¿verdad? Yo creo que la lucha contra la corrupción es una táctica de la política exterior estadounidense para cambiar gobiernos, donde necesita cambiar gobiernos, ¿no? La está usando en Venezuela, la usó exitosamente en Argentina, la está usando en Ecuador y en Bolivia también, en Brasil. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene la virtud para la gente que la impulsa, de que apela a las emociones, ¿verdad? Porque el corrupto es malo, ¿verdad? Porque ser honrado es bueno y ser corrupto es malo.
entonces la gente llega a suponer que los males de un país se deben a los políticos corruptos, cuando en realidad los políticos corruptos son un síntoma de la causa de la enfermedad, que está en la economía, que está en el modelo económico, ¿no? Entonces, la lucha contra la corrupción se está usando para cambiar gobiernos, y estos cambios se realizan a través de la táctica llamada revoluciones de color, ¿verdad? Que es un concepto que por lo visto en Guatemala nadie lo había oído, porque suscitó muchas burlas en las redes sociales, ¿no? Ponían la bandera de la diversidad sexual diciendo que eso era revoluciones de colores. En fin, entonces a mí me parece que una de las consignas o de las discusiones debería girar en torno a, muy bien, la lucha contra la corrupción, pero y después, ¿qué? ¿Verdad? Porque creo que estamos nadando en el vaso de la lucha contra la corrupción, y eso no va a pasar de ahí. Sí, yo estoy de acuerdo. Digamos que durante muchos años, desde los 90s, toda esta discusión sobre la corrupción tendía a darse desde el, entre comillas, primer mundo, ¿verdad? Como la causa principal de la pobreza en los países del, entre comillas, tercer mundo, ¿verdad? Entonces es bien común, hasta hoy, es bien común escuchar no solo representantes de la cooperación internacional, cuyos programas se basan muchas veces en esas premisas, ¿verdad? Sino también a muchos diplomáticos sosteniendo este tipo de falacias, ¿verdad? Que se ha demostrado que son falacias porque estas crisis económicas, esta crisis económica en el mundo ha demostrado la participación, no solo de los bancos, digamos, ¿no? Sino de sus aliados en los partidos políticos y en los gobiernos que integran, digamos, los países del llamado primer mundo. Entonces, sí que yo estoy de acuerdo en que hay que desplazar el debate. La corrupción está bien, por supuesto que a nadie le gusta que se roben los impuestos del pueblo, ¿verdad? Pero esa no es una causa radical de los problemas económicos en los países, ¿verdad? Y aceptar esa premisa como verdadera es autoengañarse, ¿verdad? Pretendiendo que acabando con la corrupción la gente va a tener acceso a mejores oportunidades, ¿verdad? Porque hay problemas de distribución de la riqueza, hay problemas de acumulación, ¿verdad? En el caso de Guatemala es un claro ejemplo de cómo, imaginándonos por más que la gente o que los funcionarios públicos no se robaran un centavo, los problemas principales están a lo mejor en la recaudación, en la aportación de las élites económicas a tener un Estado fuerte, ¿verdad? Que realmente pueda brindar oportunidades. En el mismo acceso a la tierra incluso. Exactamente. Estamos ya en el marco de la primera pausa. Vamos a continuar ahora después de la información que nos traen nuestros compañeros de Universidad 92.1. No cambie este programa, ya regresamos. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Caminamos hacia la búsqueda, comprensión e interpretación del conocimiento científico. Vía radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. ¿Sabías que la unidad de salud cuenta con distintas áreas para el bienestar de tu cuerpo y mente? Sí, y puedes contar con 5 áreas para tu servicio: área médica, odontológica, psicológica, de laboratorio y área de promoción e información en estilos de vida saludable. Visítanos en Edificio Bienestar Estudiantil, tercer nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12. Te atendemos de lunes a viernes de 7:30 a 19 horas y sábados de 8 a 13 horas. Para mayor información, llámanos al 2443-9512 y 2418-9633 o búscanos en Facebook, Unidad de Salud USAC. Invitan Unidad de Salud USAC y Universidad 92.1. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información. En
en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Ataque armado a bus de Amatitlán deja un fallecido. Esto ocurrió en la salida del SENMA Zona 12. Autoridades indican que el bus atacado en Centra Sur portaba una cámara de video, la cual van a revisar las autoridades para dar con los responsables. El exalcalde de Antigua Guatemala, Edgar Francisco Ruiz, y 10 personas más son capturadas, sindicadas de supuestos actos de corrupción. El ex jefe edil contrataba entidades de familiares a cargo de obras que no fueron ejecutadas, detalla la investigación del Ministerio Público. Actualizando la información mundial. El ministro de Hacienda, Alfonso Prata, le adelantó este miércoles que el gobierno argentino hará regresar al país al Fondo Monetario Internacional a fin de que inspeccione la economía del país. El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció este jueves a los movimientos sociales por su apoyo en estos 10 años de gestión al servicio del pueblo boliviano. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Nuestro saludo muy cordial para quienes nos escuchan tanto en Guatemala, en cualquier parte del país, como quienes lo hacen en el exterior. Nuestro abrazo grande en nombre de Secatit. La vida es bella sin drogas. Un espacio donde la Secretaría Ejecutiva contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas habla de su mayor adicción, la prevención. Hoy tenemos un tema muy dinámico, muy de la casa, pero también muy comunitario y de gran proyección. La carrera por una vida libre de tabaco. La vida es bella sin drogas. Jueves, 9 de la mañana. Nosotros creemos que la violencia intrafamiliar es un problema social que se da mucho en nuestras familias, pero cuando una persona es consumidora de sustancias psicoadictivas, la relación es mucho más estrecha, porque las sustancias vienen y alteran las conductas del ser humano, ¿verdad? Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. La ciencia descubrió que la mayor parte del aprendizaje del lenguaje se centra en el lóbulo frontal izquierdo. Sin embargo, se encontró que otra estructura llamada circunvolución de Heschel se utiliza para el aprendizaje de idiomas extranjeros en los adultos. Tú tienes la facultad. Calusac, los maestros, la escuela y el método. Aprende ya inglés, francés, alemán, italiano, ruso, mandarín, coreano, japonés, latín, hebreo, portugués, quechí, quiché y cachiquel. Inscripciones del 16 de enero al 9 de febrero. Inicio de clases 1, 2, 6 y 7 de febrero según día y horario seleccionado. Mayor información en Escuela de Ciencias Lingüísticas Calusac, edificio S13, Ciudad Universitaria, Zona 12. Al teléfono 2418-8990, extensión 85520 o en Calusac Online www.calusac.usac.edu.gt. Aplicamos y divulgamos el conocimiento tecnológico en tiempo real. Y en formato radio. Esta es Universidad 92.1. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Muy bien, amigos, estamos de vuelta con el programa del día de hoy. Hoy estamos haciendo un análisis sobre las movilizaciones en la plaza durante el 2016, en lo que va del 2016, entre militares e indignados. Un análisis sobre cómo podemos diferenciar e incluso pues analizar estas líneas que llevan las protestas, cómo puede repercutir realmente en la movilización misma que se estaba creando y que se estaba gestando, y la misma polarización que se está dando en la sociedad al respecto de los objetivos que tiene cada una de las protestas. Como invitada tenemos a Mónica Mazariegos, quien nos está pues ya haciendo el análisis desde el inicio del programa.
También recordarles que tenemos en líneas, la línea disponible es la 2207-9017 para que ustedes puedan hacernos llegar sus comentarios. Bueno, entonces creo que es importante, ya que tú dejabas antes de irnos a la primera pausa, acerca de estos problemas estructurales que se viven en la sociedad, solo vamos a dejar un poquito más al último para analizar cuáles son los roles o las líneas que tiene que tomar cada sector de la sociedad, y me gustaría volver un poco acerca de estas mismas en el marco que siguieron las protestas. Por ejemplo, la reciente captura de los militares involucrados en el conflicto armado, el juicio que ya se fijó para Ríos Montt y para también otros militares que están involucrados en temas de lesa humanidad, ¿verdad?, de abuso. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos analizar por qué se dio ahora, por qué en este marco, que repercute esto en la movilización también de estas protestas contra estas capturas, y cómo podemos prever su desenlace? Aquí vamos a analizar con Mario Roberto esa parte. Mónica y Mario Roberto. Muy bien. Yo creo que hay, digamos, dos líneas que habría que analizar en el caso de estas capturas, ¿verdad? Por un lado, yo coincido con lo que se hablaba en el primer segmento del programa, de que todas estas capturas, este reposicionamiento que hubo de piezas antes de la toma de posesión tienen mucho que ver con objetivos de, entre comillas, estabilización de la región para la entrada del Plan Prosperidad, ¿verdad? O sea, para ninguno de nosotros es un secreto que siempre el preámbulo de uno de estos tratados internacionales requiere ajustes importantes, a veces en los puestos de toma de decisión, en los cargos estratégicos, ¿verdad?, dentro del gobierno. Entonces, estas capturas definitivamente se dan, si leemos quiénes son muchas de las piezas capturadas, son peces gordos de las mafias más importantes que tienen que ver con la corrupción, y un poco como decía Mario Roberto al principio del programa, con los más impresentables, digamos, del lado del gobierno. Lo que sucede es que evidentemente las investigaciones penales que había en contra de ellos están más avanzadas en los casos que tienen que ver con lo que se conoce como justicia de transición, ¿verdad?, que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, o durante la guerra interna, como lo querramos llamar. Y entonces, por esa razón es que las capturas se van por ahí, ¿verdad? Ojalá hubiera un compromiso explícito con el esclarecimiento del pasado, pero pareciera que más bien fue una oportunidad, ¿verdad?, estratégica que se dio para capturar a estas personas y para, digamos, hacer este ajuste, digamos, de piezas que había. Yo creo que en este caso lo delicado es que el balón se queda en la cancha de las víctimas, ¿verdad?, de los creyentes adhesivos. Son ellos ahora los que tienen que demostrar y recopilar, apoyar también, acompañar al Ministerio Público en la recopilación de pruebas y en la demostración de los hechos. Pero digamos que, volviendo a la raíz del tema, yo no creo que sea un compromiso explícito con el esclarecimiento del pasado, sino más bien el aprovechamiento de una oportunidad que había de ciertas investigaciones avanzadas. Sea cual sea la razón, definitivamente que hay que aprovecharlo, lo mismo que hablábamos al principio y esto lo vamos a hablar, como tú dices, al final del programa, desde el punto de vista ciudadano hay que aprovechar este reposicionamiento de piezas que se da, hay que aprovechar también el discurso de la lucha contra la corrupción de una forma estratégica, digamos, para el movimiento social, para el sujeto, para la construcción de un sujeto político, ¿verdad? Pero esto lo podemos hablar más adelante. Y la otra parte del análisis, creo yo que es importante no olvidar que hay un riesgo muy grande en que como ciudadanos terminemos sustituyendo la verdad judicial por la verdad histórica, ¿verdad? O sea, el año pasado, mucho de lo que CICIG demostró, mucho de lo que CICIG investigó, ha llegado a considerarse como la verdad absoluta, digamos, de todo cuanto pasa en el país. Lo mismo que pasó en el caso Ríos Montt, ¿verdad? Si bien sabemos que Ríos Montt era un jefe de Estado responsable de muchas violaciones a los derechos humanos, pues finalmente todos... Hay que tener presente que cualquier persona que llega al banquillo de los acusados también es un chivo expiatorio de los poderes que funcionaban tanto durante el pasado como durante el presente.
Y entonces hay que tener, digamos, apelar a la verdad judicial como un mecanismo de información y, por supuesto, de justicia, pero no como un mecanismo que sustituya a la verdad histórica, que tiene causas más complejas, más amplias y que no siempre van a llegar a desentrañarse a través de un juicio, ¿verdad? Y en estas capturas hay un gran ausente, ¿no? Que es Ortega Menaldo, porque el perfil de los capturados también él lo llena, él sería el número 1, incluso antes que Benedicto Lucas probablemente, y sin embargo está ausente, ¿no? Y probablemente esto se deba a lealtades, ¿no? Que existen en los servicios de inteligencia, lealtades militares. Y además solo él sabe lo que sabe. Y lo que podría decir a la hora de acogerse a la figura de testigo protegido, como lo hizo Marjorie Chacón, de quien yo sospecho proviene buena parte de la información que la CICIG ha usado para sus investigaciones y para sus señalamientos, ¿no? En fin, pero seguimos con Carla. Sí, también hay que ponerle análisis y abrir el tema de debate también del tutelaje que está dando Estados Unidos con esta misma, pues el interés de que se concrete el plan de la Alianza para la Prosperidad. Y precisamente ayer pues ya conocíamos la noticia de que pues se van a invertir en el país 875 millones, bueno, en los 3 países de la región, si no estoy mal, una parte también la va a dar Guatemala. Y bueno, hay líneas que se van a avanzar en el marco de ese plan, que ya lo hemos comentado, creo que lo hemos agotado acá en este programa, y ya con información de medios del periódico, por ejemplo, dice, bueno, que los objetivos son invertir en salud, en desarrollo, que es la inversión extranjera, ¿verdad?, de empresas, también en cuanto a ayuda militar, y la prevención de delitos contra las mujeres. Esas eran las líneas también que, si hacemos un análisis, la fiscal general decía que son los temas principales en los cuales el Ministerio Público trabajará, que es la lucha contra la corrupción y la prevención de la violencia contra la mujer y del femicidio. Todo esto es como que hay que hacer un buen análisis, y para ello el Centro de Medios Independientes creo que es un buen recurso que podemos tomar, en cuanto a que ellos proponen que todo este marco de los juicios contra militares y estas cuestiones que se tienen que resolver en el país, no solo por justicia histórica, sino también porque pesa sobre el embargo, ¿no?, de armas. Y si lo vemos en el marco de la ayuda militar, yo creo que ahí también podría venir esa línea, y que creo hay que analizarlo. Pero ahora ya también marcando ese tema dentro de la movilización social. Tú hablabas de la polarización, yo creo que eso también es importante. Usted hablaba de la banalización de la protesta, María Roberta, yo creo que eso también es importante analizarlo, cómo eso divide o atomiza más todavía el movimiento, podría atomizarlo más durante este año 2016. Bueno, en cuanto a lo de la banalización, sí, a mí me parece que los simpatizantes de Tono Coro se lancen a la calle y que los simpatizantes de los militares genocidas se lancen a la calle, banaliza la movilización ciudadana, así llamada, ¿no? O sea, esta movilización que ha dado lugar al debate de que si hubo y si la hubo, hasta qué punto hubo manipulación, etcétera, todo este asunto de la revolución de colores, en fin, ¿no? Pero en todo caso, esa movilización es la original, es la que puede convertirse todavía en algo fuerte, realmente ciudadano, y es lo que quedaría banalizado con movilizaciones como la de los simpatizantes de Coro y la de los militares, ¿no? Ahora cualquier simpatizante de cualquier persona se puede lanzar a la calle con banderitas de colores a protestar. Eso banaliza la original protesta, y a eso me refería yo, no a decir que no tienen derecho a salir, no es eso, estoy diciendo que puede ser una táctica de banalización, porque el efecto es obvio, es banaliza. Muy bien, nos informa que tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante con su nombre y comentario. Buenos días, mi nombre es Carlos Sánchez, felicitaciones por el análisis profundo, al doctor Morales también, y una pregunta muy concreta. ¿Cuál es su aporte y su análisis a estos grupos extremistas de derecha que en las redes no están permitiendo que uno exprese que hubo genocidio, que los militares deben de pagar esas banalidades que hicieron, pero son demasiados? Y ojo,
a partir del 14 de enero. De apoyar un candidato que ganó de presidente, pasaron a amenazarlo a uno de muerte, inclusive justificando por qué murió Rogelia Cruz, que, en fin, yo quisiera, porque estoy preocupado de un movimiento peligroso que está moviéndose en Guatemala. Muchas gracias. A usted muchas gracias por su comentario y bueno, vamos a respuesta entonces. Por favor, Mónica. Sí, gracias por la llamada. A mí me parece que el radioyente está poniendo el dedo en la llaga y nos hace un llamado a pensar en cuáles son o cuáles deberían ser los ejes del debate ciudadano en este momento, digamos, la polarización a la que se ha llevado incluso las manifestaciones, cuyo corazón debería ser la discusión de una agenda política que busque la transformación del Estado, es engañosa, digamos, ¿no? Lo primero que yo creo es que habría que salirse de ese falso dilema entre guerrilleros, militares, izquierdas, derechas, porque estamos hablando, por lo menos en el caso de las capturas y de todos estos casos judiciales, de una cuestión de acceso a la justicia, ¿verdad? Hay un mandato claro, si nos ponemos incluso legalistas, no es tan complicado responder que hay un mandato claro en el Ministerio Público de esclarecer todos estos hechos, digamos, ¿no? O sea, hay prueba científica que está encaminada a esclarecer, digamos, todos estos hechos y yo creo que es una trampa caer en este intento de polarización que se está llevando a cabo precisamente por las provocaciones de las manifestaciones, como ya decía Mario Roberto. El primer indicio de que es una trampa es este llamado que ya ustedes mencionaban en el primer segmento, ¿no? A transar silencio por paz, ¿verdad? En aras de la paz. Ese es el primer autoengaño en el que no debemos caer, ¿verdad? O sea, no hablar del conflicto armado no quiere decir que vamos a vivir en paz. Eso lo que quiere decir es que vamos a retrasar un debate social que también es urgente, digamos, junto al de la reforma del Estado, junto al de las causas estructurales de la propia guerra, ¿verdad? Entonces, el asunto, creo yo, es desplazarse uno, no caer en esta trampa de miedo, porque esta convocatoria, ¿verdad?, de decir, bueno, vengan todos civilizaditos, ordenaditos y sonrientes para salir en la foto, y sobre todo, no hablen de las cosas feas, no hablen de las cosas incómodas. Es una trampa tremenda porque eso mina el carácter ciudadano crítico que debemos tener, que es urgente tener en este momento, sobre todo de transición de un gobierno que no promete mayores espacios, digamos, de opinión, mayores espacios de crítica, ¿no? Sí, algo pequeñito. Yo creo que también lo que dice el radioyente acerca de la censura que se da en redes sociales de los temas álgidos por parte de estos movimientos o colectivos que sí tienen muy buen manejo de redes sociales, una muy buena estrategia, pero recordemos que las redes sociales son precisamente muy manipulables, es lo que hemos dicho. Ahí se puede censurar, todo es posible, ¿no? Manipular, y por eso es importante abrir espacios de debate, de diálogo, de hasta cierto punto, pues, un encuentro social, ¿no?, para fortalecer ese tejido, pero que sean espacios reales de discusión, no virtuales en redes sociales, sino que se tienen que empezar a fomentar esos espacios humanos, ¿no?, de este contacto humano real. Por favor, doctor. Yo quiero comentar también la intervención del radioyente que llamó, pero antes quiero contarles que hoy por la mañana posteé en el Facebook del Grupo Intergeneracional una fotografía de Isaac Asimov y una frase de él sobre el antiintelectualismo en Estados Unidos, este culto a la ignorancia que existe en Estados Unidos, ¿no? Y dice él, este culto a la ignorancia se puede expresar diciendo, mi ignorancia es igual y vale tanto como tu conocimiento. A mí me parece que debería ser el lema de las redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales 2, 3 diálogos empiezan siendo serios, de repente se mete un tercero, lo banaliza todo y todo se va por la borda, ¿no? Es imposible sostener una discusión seria ahí, porque existe este concepto de la democracia, dice Asimov. Hay gente que cree que la democracia implica que mi ignorancia es igual a tu conocimiento, y eso jamás va a ser así, como jamás 2 y 2 van a ser 6. Entonces, volviendo a lo que decía la persona que llamó,
A mí me parece que cuando quedó Jimmy Morales, aquí se envalentonó todo el fascismo local, ¿verdad? Se envalentonó Abemilgua, se envalentonaron los de la Fundación contra el Terrorismo, los de la Liga Pro Patria, los ex-emelenistas, todo el fascismo, todo el militarismo de los años 70, creyeron que iban a regresar. Pero Estados Unidos les paró la mano porque ya no es posible dar un retroceso. Estados Unidos no le conviene que en este país se vuelva a los años 70. Ahora es otro el plan, ¿no? Entonces encarcelaron a estos militares. Eso no quiere, pero lo que pasa con eso es que los fascistas se quedaron resentidos. Entonces ahora están pataleando en las redes sociales, están amenazando, ¿no? Pero yo creo que eso tiene un 90% de bluff y un 10% de cierto. Y si somos políticos, si somos precavidos, tenemos que cuidarnos de ese 10%, porque aunque el 90% sea puro bluff, hay gente que está dispuesta a llevar a cabo el 10%, ¿no? Entonces hay que cuidarse, y hay que cuidarse en lo individual, ¿no? Pero a mí me parece que es una ofensiva, todo lo que se refiere a redes sociales es ideología, es ofensiva ideológica, tiene que ver con hegemonía, tiene que ver con influir en las masas, ¿no? Y la influencia puede ser provocar miedo, provocar entusiasmo, así como se manipularon las redes para las manifestaciones con lo de la lucha contra la corrupción, igual se puede infundir miedo, ¿no? Entonces, no hay que creer que con Jimmy Morales regresaron las huestes contrainsurgentes. Yo mismo creí que sí, ¿no? Pero ante las capturas de estos militares veo que no es así. Sin embargo, ojo, ¿verdad? Y aquí está el 10% peligroso. Esta gente sí tiene más campo de acción que el que tuvo antes, ¿no? Es decir, yo me atrevería a decir que el fascismo aquí, o sea, la ultraderecha reaccionaria cavernícola, tiene más campo de acción que el que tuvo durante el gobierno de Pérez Molina, ¿no? Lo que pasa es que es una minoría y que no tiene mucho poder operativo, ¿no? Y que tampoco los servicios de inteligencia van a colaborar con ellos, ni la inteligencia militar local, espero yo, ni la CIA, ni ningún servicio de inteligencia internacional, ¿no? Porque ellos lo que quieren es eliminar gente, ¿no? Y eso ya no se puede hacer en este momento de globalización, de plan para la prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces me parece que en las redes pues hay que responderles, si no con la misma ira, pues con ironía o qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que en buena parte es bluff. Muy bien, bueno, vamos a ir a nuestra segunda y última pausa. Ya regresamos entonces analizando lo que quedó ahora en esta parte, que es ya los factores que intervienen para realizar un verdadero cambio social. Lo que hablábamos de las crisis y de los problemas estructurales. Así que no cambie este programa, ya volvemos. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Analizamos, sintetizamos y evaluamos las relaciones y la esencia de los fenómenos y los hacemos radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. Existen discapacidades que son un paradigma por caer y gente discapacitada que piensa que no lo es y derrumba esos paradigmas. Para investigar y conocer a profundidad este problema, hay que estudiar Maestría en Análisis Social de la Discapacidad. Requisitos: ser licenciado, llenar solicitud, presentar carta de aceptación del Departamento de Posgrado de Psicología, currículo, fotocopia del título, ensayo sobre el tema y foto tamaño cédula. Maestría en Análisis Social de la Discapacidad, Departamento de Estudios de Posgrado de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC. Más información en coordinación con Ronald Solís, 59 18 83 92.
Cada semana, los mejores programas de entretenimiento, información y educación. Este es su programa Salud y Sociedad, programa en el cual el tema central es la salud integral. Salud y Sociedad, donde el remedio saludable entra por el oído. Hoy día, desafortunadamente, primero, los diagnósticos no los hacen ni los médicos, sino los hacen los aparatos. Salud y Sociedad, lunes a viernes, 9:30 de la mañana. Escúchenos todos los días. Esta es la ruta auditiva de cada semana en Universidad 92.1. Ideas que suenan. Para alcanzar el éxito académico en la universidad, cada estudiante debe ser aplicado. Por eso nosotros también tenemos nuestra propia aplicación. Escucha la voz académica de la Tricentenaria en tu smartphone, descargando la aplicación Radio USAC en el App Store y disfruta de la música, los contenidos y todas las ideas que suenan, ahora más cerca de ti. Radio USAC en el App Store de tu Android. Aplicación exclusiva de vanguardia, como nadie más te lo ofrece, para que escuches radio fuera de la radio. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Establecemos los principios que orientan y plantean soluciones a la problemática del ser y la sociedad. Y los transmitimos por la radio. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que suenan. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Políticamente Hablando. Bien, amigos, estamos ya de vuelta a la última parte del programa. En esta vamos a seguir analizando las movilizaciones que van acá ahora en el 2016 acá en el país. Para ello tenemos, como ya lo he mencionado, como invitada a Mónica Mazariegos. Y bueno, estamos conversando entonces de qué factores intervienen realmente en este verdadero cambio social. Hay que analizar también el factor de las redes sociales, como bien lo comentábamos fuera de micrófonos. Creo que es importante conocer que las redes sociales, así como pueden contribuir a difundir la información, mensajes positivos, también pueden contribuir a desinformar y a pues hasta polarizar de cierta manera y difundir mensajes que no son positivos para una sociedad que está en transición, ¿no? Pero nos comentan que tenemos una llamada nuevamente. Muy buenos días, adelante con su nombre y su pregunta. Fíjese que voy a omitir mi nombre, solo porque no quiero atraer la atención hacia mi persona. Mira, pues, yo no entiendo cómo podría Estados Unidos ayudar a esclarecer lo del conflicto armado, si recordemos que Estados Unidos estuvo detrás de eso. Entonces, es porque fue parte de la Guerra Fría, ¿va? Entonces, yo soy una víctima del conflicto armado, ¿va? Tengo un hermano muerto que no sé dónde, lo fueron a sacar de San Marcos y lo trajeron para la capital y no lo he podido encontrar, ¿va? Pero no tengo muchas esperanzas con eso, una cosa. Otra es una pregunta, por ejemplo, con esa ayuda que va a dar Estados Unidos para el triángulo, no sé qué va, pero no sé cuántos millones va a dar, quién va a manejar eso, de qué manera le va a llegar a la población esa ayuda. Solamente, gracias. Muy bien, vamos a dar una rápida respuesta a las interrogantes y vamos a continuar entonces ya con los factores que se deben abordar para el cambio social. Sí, efectivamente, no es que a Estados Unidos le interese esclarecer el conflicto armado, no fue por eso que capturaron a estos militares, ¿no? Fue para ponerle a Jimmy Morales límites y decirle ya esos militares impresentables no pueden regresar al poder del Estado, ¿no? Pero interés en que se esclarezca no hay mucho, a no ser el hecho de que sí les interesa que haya aquí, digamos, un consenso de que se está haciendo justicia, ¿no? O sea, a Estados Unidos lo que le interesa es que en este país haya un gobierno medianamente democrático con gente presentable, hasta ahí, ¿no? Y para implementar el plan para la prosperidad del Triángulo Norte, el financiamiento para eso es primero para militarizar la zona del Triángulo Norte de Centroamérica e impedir que salgan más emigrantes, ¿verdad? Después para infraestructura y poder recibir más capital corporativo transnacional en forma de más mineras, más hidroeléctricas, cementeras o lo que sea, ¿no?
Para eso es, a eso le llaman prosperidad, a eso le llaman desarrollo y fuente de trabajo, ¿no? Pero sobre todo es para contener migrantes. Ya no quieren que siga llegando más gente, ya no quieren seguir deportando más gente porque les sale caro, ¿no? Eso es básicamente en dos platos, ¿no? Sí, y también los mecanismos a través de los cuales se puede pues fiscalizar de cierta manera la corrupción, ya incluso le pueden buscar en la información en la página del periódico electrónicamente. Ayer salió la noticia, pues ya se firman acuerdos para que en Honduras, por ejemplo, se cree no es la Comisión contra la Impunidad, sino que es una misión de apoyo para monitorear la corrupción y la impunidad en Honduras. Son parte de los acuerdos que se dan en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad a través de la OEA. Entonces es nada más de hacer ese análisis para que podamos entender entonces cuáles son las estrategias y de las líneas que va a seguir pues la política interna y exterior de nuestros países del Triángulo Norte. Pero bueno, ya para entrar entonces de lleno al análisis y ya finalizarlo, Mónica, a ver, ¿qué aspectos entonces se deberían de abordar? Como tú ya lo hablabas al principio, sobre los cambios estructurales que deben de existir para que se dé esta revolución realmente ciudadana, no ciudadana, sino una revolución social y económica y política incluso. ¿Qué roles deberían de tener los sectores del país? Hablemos del sector empresarial, del actual gobierno, por ejemplo, de la sociedad civil organizada, e incluso de la misma cooperación internacional. Sí, yo creo que, a mí me gustaría empezar por la parte de la sociedad organizada, ¿verdad? Y retomando un poco la llamada del radioescucha que plantea muy bien esta polarización que hay en las redes sociales. Yo creo que lo primero es evitar caer en la trampa del miedo, ¿verdad? La autocensura es la principal amenaza. Yo creo que ni siquiera, como él decía, puede ser que haya voces ahí intentando atemorizar a la gente, pero en realidad no se está recibiendo amenazas directas de nadie. O sea, y en este momento yo creo que la autocensura es la principal enemiga, ¿no? De un movimiento social o de un movimiento que surge en la plaza que no ha logrado ni siquiera cerrar la brecha que lo divide del campo, digamos, ¿no? Y de un movimiento o de una base social más histórica que ha venido reivindicando derechos que tienen que ver con los problemas estructurales del país, lo que tú ya decías hace un momento, del acceso a la tierra, el reconocimiento de pueblos invisibles en este país, ¿no? Entonces, considerando esto, yo creo que el centro de la discusión de este movimiento debería ser lo que hace falta para reformar el Estado, ¿verdad? No una reforma a la ley electoral y de partidos políticos nada más, como se haya llegado a estancar el debate, ¿verdad? Unas discusiones que yo veo también bastante críticamente que tuvieron lugar el año pasado, ¿verdad? En donde tú ves como una ley electoral o una discusión de una ley electoral y de partidos políticos consumió el 90% de la energía de todas estas expresiones de ciudadanía, y que se basaba básicamente en limpiar los partidos, en que no se robaran el dinero y en que fueran personas probas, y no necesariamente en que haya un sistema realmente representativo, ¿verdad? Comenzando por cuestionar la propia idea del partido político, digamos, ¿no? Entonces, el punto es pensar en la raíz de los problemas que agobian al país, no necesariamente solo en la cáscara, que es precisamente la lucha anticorrupción que se presenta como una solución, digamos, ¿no? Que no es estructural. Pues sí, me parece muy muy importante esto que tú mencionas, y porque hay factores que tienen que, por ejemplo, empezando por lo que menciona Roberto, liderazgo, que es lo que necesita surgir para que hayan estos verdaderos cambios, ¿no? Liderazgos, representatividad del mismo movimiento social, que analice y ponga en debate los temas que realmente nos tienen como país así como estamos, ¿no? La misma reconciliación de la memoria histórica, y abrir los temas de debate, ¿no? Lo que pasa, lo que está sucediendo, lo que nos ha separado como sociedad, y también pues lo injusto del sistema económico en el que vivimos, ¿no? Pues yo, para finalizar, quiero insistir en lo que dijo Mónica, de que no hay que dejarse apabullar por el miedo, por la intimidación del fascismo ultraderechista en las redes, ¿no? Si esto fue lo que llevó a protestarte, a autocensurarse y a querer censurar al resto del movimiento,
el resultado fue nefasto porque dividió al movimiento. Y eso es lo que quiere el fascismo. Así que no hay que dejarse intimidar por el miedo, pues hay que responder. Muy bien. Bueno, nos informan que ya vamos concluyendo este programa, así que les agradecemos su sintonía. Los invitamos también a que lo escuchen y lo compartan, ya que lo tengamos subidos en nuestra página de Facebook. Y bueno, como un último anuncio, quisiéramos pues a las personas, si nos están escuchando, personas que hayan ganado libros con nosotros y que estén pendientes, que por favor se comuniquen. Les voy a dar un teléfono, por favor que se comuniquen a él, porque hemos tenido algunas dificultades para contactarlas, pero tenemos ya disponibles desde hace un buen tiempo este material. El 4214-1614, o bien al correo electrónico políticamentehablando.usac@gmail.com. Así que muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, Mónica y Mario Roberto. Hasta el próximo jueves. Gracias. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.